Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 31. En busca del tesoro, la señal de Flint. Jim, dijo Silver cuando nos quedamos a solas. yo te he salvado la vida a ti y tú me la has salvado a mí. No lo olvidaré jamás. Vi que el doctor te hacía señas de que te escaparas, lo vi con el rabillo del ojo, y vi que decías que no, tan claro como si estuviera huyendo. Jim, eso es un tanto a tu favor. Esta es la primera brizna de esperanza que he tenido desde que fracasó el ataque, y te la debo a ti. Ahora, Jim, vamos a salir en busca de ese tesoro, y además con una orden sellada, y eso no me gusta. Tú y yo no podemos separarnos, tenemos que ir como si dijéramos hombro con hombro, y salvaremos el pellejo a pesar de los pesares. En aquel momento, uno de los que estaban junto a la hoguera nos gritó que el desayuno estaba preparado y enseguida estábamos sentados en la arena comiendo galleta y carne frita. Habían encendido un fuego en el que se podía haber asado un buey y ahora daba tanto calor que solo se podían acercar a él de barlovento y aún así con precaución. Con el mismo ánimo derrochador, habían preparado 3 veces más cantidad de comida de la que podíamos consumir. Uno de ellos, con una carcajada bobalicona, tiró las sobras al fuego, cuyas llamas se avivaron y crepitaron con tan insólito combustible. Jamás en la vida he visto a hombres menos preocupados por el día de mañana. Vivir al día es la única expresión capaz de describir su forma de actuar. Entre el despilfarro de comida y los centinelas que se quedaban dormidos, aunque fueran lo suficientemente atrevidos para lanzar con éxito una escaramuza, me daba cuenta de que no estaban preparados para nada que se pareciera a una campaña prolongada. Ni siquiera Silver, que devoraba con Capitán Flint sobre el hombro, tuvo una sola palabra de reproche por su imprudencia, lo cual me sorprendió, porque en cambio me pareció más astuto que nunca cuando dijo: «Sí, compañeros, es una suerte que tengáis a Barbacoa, que piensa por vosotros con esta cabeza. Desde luego, tienen el barco. ¿Dónde lo tienen? Todavía no lo sé. Pero cuando hayamos dado con el tesoro, tendremos que movernos para encontrarlo. Y entonces, compañeros, digo yo que teniendo el barco habremos ganado la partida». Y así siguió su perorata con la boca llena de tocino caliente. De este modo recuperó la esperanza y la confianza de los hombres y creo yo también que de paso la suya propia. «En cuanto al rehén», continuó, «esta ha sido su última conversación, supongo yo, con sus seres queridos. Me ha dado alguna información y le estoy muy agradecido, pero ahí se acaba la historia. Lo llevaré bien amarrado cuando salgamos en busca del tesoro, pues lo tendremos como oro en paño de momento, por si las cosas no salen a pedir de boca. En cuanto tengamos en nuestras manos el barco y el tesoro y nos hagamos a la mar tan felices y contentos, entonces ya convenceremos al señor Hawkins, ya lo veréis, y le daremos lo que le corresponde, faltaría más por su buen comportamiento». No era de extrañar que los hombres estuvieran de tan buen humor. Yo, en cambio, me encontraba terriblemente deprimido. Si el plan que acababa de mencionar daba resultado, Silver, que ya era traidor por partida doble, no dudaría en ponerlo en práctica. Todavía tenía un pie en cada campo, y sin duda alguna prefería riquezas y libertad con los piratas que simplemente librarse de la horca, que era lo máximo a lo que podía aspirar de nuestro lado. E incluso si los acontecimientos lo obligaban a cumplir la palabra que le había dado al Dr. Livesey, cuántos peligros nos aguardaban todavía. Y atroz instante cuando las sospechas de sus secuaces se convirtieran en certeza y él y yo tuviéramos que luchar a muerte, él lisiado y yo tan joven, contra 5 fuertes y enfurecidos marineros. Si a estas 2 preocupaciones se añade el misterio en el que todavía estaba envuelto el comportamiento de mis amigos, su inexplicado abandono del fortín, su incomprensible entrega del mapa, o todavía más difícil de entender, la última advertencia del doctor a Silver: «Ojo con la borrasca cuando des con él». No será difícil imaginar las pocas ganas con que desayuné y la congoja con que emprendí camino detrás de mis carceleros en busca del tesoro. Formábamos un curioso grupo para alguien que hubiese estado allí viéndonos.
todos vestidos con ropas de marinero sucias y todos armados hasta los dientes excepto yo. Silver llevaba 2 mosquetes colgados en bandolera, uno por delante y otro por detrás, además de su gran machete al cinto y una pistola en cada bolsillo de su casaca de faldones cuadrados. Para completar tan extravagante aspecto, Capitán Flint iba posado sobre su hombro, soltando una retahíla de expresiones marineras sin sentido. A mí me habían pasado una soga por la cintura y caminaba sin rechistar detrás del cocinero, que sostenía el otro extremo del cabo, ora con la mano que tenía libre, ora entre sus fuertes dientes. Es decir, que me llevaban exactamente igual que los titiriteros a un oso. Los otros hombres transportaban diversas cargas, unos picos y palas, herramientas que habían desembarcado de la Hispaniola, otros carne de cerdo, pan y aguardiente para el almuerzo. Me di cuenta de que todas aquellas provisiones procedían de nuestras reservas y comprendí lo ciertas que habían sido las palabras de Silver la noche anterior. De no haber llegado a un trato con el doctor, él y sus amotinados, abandonados por el barco, se habrían visto abocados a subsistir a base de agua y de lo que hubieran podido cazar. El agua no habría sido muy de su gusto y, por lo general, los marineros no son buenos cazadores. Además de todo eso, estando tan escasos de víveres, no es probable que tuvieran tampoco mucha abundancia de pólvora. Pues bien, así equipados nos pusimos todos en marcha, incluido el tipo de la cabeza rota, al que seguramente le habría convenido más quedarse a la sombra, y fuimos bajando en fila india hasta la costa, donde nos esperaban los 2 botes. Hasta estos tenían la huella de la ebria locura de los piratas, uno en su bancada rota y ambos en el agua sin achicar y en las manchas de barro. Teníamos que llevarnos los 2 botes con nosotros para mayor seguridad, así que los efectivos se repartieron entre los botes y proseguimos la expedición por mitad del fondeadero. Según íbamos remando, surgieron comentarios sobre el mapa. Por supuesto, la cruz roja era demasiado grande para servir de indicación precisa y el contenido de la nota por el reverso, como veréis, era algo ambiguo. Como el lector tal vez recordará, decía lo siguiente: Árbol grande, estribaciones del Catalejo, en demora 1/4 al norte del nor-noroeste. Isla del Esqueleto, este-sureste y 1/4 al este, 10 pies. Por consiguiente, la principal referencia era un árbol de gran tamaño. Pero frente a nosotros el fondeadero quedaba limitado por una meseta de unos 200 o 300 pies de altitud que por el norte se unía con la estribación meridional del Cerro del Catalejo y volvía a elevarse hacia el sur hasta la áspera y abrupta prominencia llamada Cerro de la Mesana. La superficie de la meseta estaba prácticamente cubierta de pinos de diversas alturas. De trecho en trecho, uno de una especie diferente se alzaba 40 o 50 pies por encima de los demás, y había que decidir allí mismo, y gracias a la ayuda de la brújula, cuál de ellos sería el árbol grande al que se refería el capitán Flint. Y sin embargo, aunque así estaban las cosas, cada hombre que iba en los botes había elegido un árbol antes de que estuviéramos a mitad de camino, y John el Largo era el único que se encogía de hombros y les decía que esperaran hasta que hubiéramos llegado. Siguiendo las instrucciones de Silver, remábamos suavemente para que los hombres no se cansasen antes de tiempo. Tras un trayecto bastante largo, atracamos en la desembocadura del segundo río, el que baja por un barranco frondoso del Cerro del Catalejo. Desde allí torcimos por la izquierda y comenzamos a subir la cuesta hacia la meseta. En el primer tramo, el terreno pesado y cenagoso y la densa vegetación palustre demoró mucho nuestro avance. Pero poco a poco, la cuesta se fue haciendo más empinada y el suelo más pedregoso bajo nuestros pies, y el bosque empezó a cambiar de aspecto y a crecer más ordenado y abierto. De hecho, nos acercábamos a una parte de la isla muy agradable. En lugar de hierba, crecían por allí matorrales aromáticos y retamas en flor. Los fustes rojizos y la ancha sombra de los pinos rayaban a trechos los grupos de mirísticas verdes, cuyo aroma se mezclaba con el de los primeros. Además, soplaba un aire fresco que nos aliviaba maravillosamente de los rigores de los rayos del sol. Los hombres de la expedición se dispersaron por tierra formando un abanico, gritando y saltando de acá para allá. Aproximadamente en el centro y a buena distancia por detrás de los demás seguíamos Silver y yo amarrado con la cuerda, él surcando con la muleta la gravilla del suelo y resoplando. De hecho, de cuando en cuando tenía que echarle una mano para que no se cayera y rodara cuesta abajo.
Llevábamos caminando así cosa de media milla y nos acercábamos a lo alto de la meseta, cuando el hombre que iba más a la izquierda empezó a lanzar gritos como de terror. Emitía un chillido tras otro y sus compañeros echaron a correr hacia donde éste se encontraba. «No puede haber dado con el tesoro», dijo el viejo Morgan cuando pasó a toda prisa por delante de nosotros procedente de la derecha. «porque aquello es una loma despejada». De hecho, lo que descubrimos cuando nosotros también llegamos a aquel lugar fue algo muy distinto. Al pie de un pino bastante grande y medio oculto por una enredadera que en parte había levantado algunos de los huesos más pequeños, se veía un esqueleto humano cubierto con algunos harapos. Creo que todos los corazones se helaron durante un instante. «Era un marinero», dijo George Merry, que más atrevido que sus compañeros, se había acercado y examinaba los jirones de ropa. «Al menos, esto es paño de marinero del bueno». «Sí, por supuesto», dijo Silver. «No íbamos a encontrar aquí a un obispo, digo yo. Pero qué disposición más extraña la de estos huesos. No es natural». En efecto, al mirarlo más detenidamente, era imposible imaginar que aquel cuerpo estuviera en una postura natural. Aparte de algún pequeño desorden, obra tal vez de las aves que se lo habían comido, o del lento crecimiento de la enredadera que había ido envolviendo poco a poco sus restos, el esqueleto estaba perfectamente estirado, con los pies apuntando en una dirección y los brazos extendidos por encima del cráneo como un nadador cuando se tira de cabeza, apuntando en dirección completamente opuesta. «Mi cabezota está maquinando algo», observó Silver. «Aquí está la brújula. Aquel es el punto culminante de la isla del esqueleto, el que despunta como un diente. Comprobad la posición siguiendo la línea de los huesos». Eso hicieron. El esqueleto señalaba exactamente la dirección de la isla y la brújula marcaba precisamente este-sureste y una cuarta al este. «Ya me lo parecía», exclamó el cocinero. «Esto es una señal. Justo ahí delante tenemos la estrella polar y nuestro querido botín. Pero, por todos los rayos y truenos, se me hiela la sangre de pensar en Flint. Esta es una de sus bromas, no cabe duda. Él estuvo aquí a solas con sus 6 hombres y los mató a todos. Y a este lo arrastró hasta aquí y lo orientó con la brújula. Mal rayo me parta. Los huesos son largos y los cabellos eran rubios. Sí, probablemente sería Allardyce. ¿Te acuerdas de Allardyce, Tom Morgan? «Vaya si me acuerdo», contestó Morgan. «Me debía dinero y se llevó mi navaja cuando zarparon». «Hablando de navajas, ¿por qué no buscamos la suya?», intervino otro. «Seguro que está por aquí cerca. Flint no era el tipo de hombre que le vacía los bolsillos a un marinero, y digo yo que los pájaros no se la habrán llevado». «Por todos los demonios, es cierto», exclamó Silver. «Aquí no queda nada», dijo Merry, que seguía revolviendo por entre los huesos. «Ni un ochavo de cobre, ni una tabaquera. Esto no me parece nada normal». «No, caramba, no lo es», reconoció Silver. «Ni natural ni agradable, me parece a mí. ¡Rediez, camaradas! Si Flint estuviese vivo, buena nos esperaría aquí. 6 eran ellos y 6 somos nosotros. Pero ahora ellos no son más que huesos». «Muerto lo he visto con estos mismísimos ojos», dijo Morgan. «Milly me lo enseñó. Estaba en el suelo, con un penique en cada ojo. Muerto, sí, y bien muerto que está, y ahí abajo», dijo el tipo de la cabeza vendada. «Aunque si algún fantasma fuera capaz de echar a andar, sería el de Flint. Pero maldita sea, qué triste muerte la de Flint». «Muy triste», dijo otro de ellos. «A ratos deliraba, a ratos pedía ron a gritos, a ratos cantaba aquello de 15 hombres, su eterna canción, camaradas, y a decir verdad, desde entonces no me gusta mucho oírla. Hacía un calor de justicia, y la ventana estaba abierta, y lo oí entonar a voz en cuello aquel viejo estribillo, con la guadaña de la muerte planeando sobre su cabeza». «Vamos, vamos», dijo Silver. «Ya está bien de charla. Está muerto y no puede echar a andar. Eso sí que lo sé. O al menos no lo hará de día, podéis estar seguros. Al gato mata la curiosidad. Vamos a por los doblones». Nos pusimos en marcha.
Pero eso sí, a pesar del sol ardiente y la deslumbrante luz de aquel día, los piratas no volvieron a dispersarse ni a gritar por el bosque. Caminaban hombro con hombro y hablaban en voz baja. El terror del bucanero muerto les había calado hasta la médula. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.